mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo. Y nuestro hermano Luis Garros nos va a predicar en esta noche. Dios te bendiga y que Dios te use, mi amado hermano. Buenas noches, hermano. Muchas gracias, hermano Wilson. Muy buenas noches nuevamente, mi querido hermano. Me siento muy honrado de estar con ustedes esta noche de oración. Gracias por las alabanzas, por sus oraciones. Y agradezco al Señor por esta oportunidad. Y por la bendición de conocerle a todos ustedes y tener esta hermosa familia en Cristo. Hermano, la palabra de Dios para esta noche es la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Yo me voy a ayudar un poquito para leer. Versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este tiempo, hermano, hace un año exactamente, en esta fecha estábamos comenzando todo el proceso de la pandemia. Fue un año difícil, un año complicado para todos nosotros, y que va a quedar marcado en la historia de la humanidad y tal vez en nuestros corazones, como uno de los peores años. Todo el mundo se vio muy afectado por esta terrible enfermedad, algunos enfermaron gravemente, hospitalizaciones de mucho tiempo. Tenemos pérdidas, familiares, amigos, hermanos, y además todo lo que implica en términos económicos, laborales, el distanciamiento social que tuvimos que tener, no poder estar con nuestros hermanos en nuestra iglesia, y nuestra vida espiritual también se vio afectada de sobremanera. Dios tenía preparado un año diferente para la humanidad y también para nosotros, su pueblo. Ahora que llevamos de pandemia un año, estamos en una situación similar, mirada desde el punto de vista sanitario. Pero esta hermosa, y no sabemos qué nos depara el Señor en el futuro inmediato. Pero esta hermosa carta de Primera de Pedro es una carta de esperanza, de ánimo, y está dirigida a los cristianos afligidos y perseguidos en el primer siglo. En los versículos específicos que acabamos de leer, nos ayudarán a ver el sufrimiento desde una perspectiva bíblica y nos enseñan la actitud con la que debemos asumir la vida cristiana. Veamos el versículo 12, amado hermano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que dice Pedro es que no debemos sorprendernos ni extrañarnos por estas diversas pruebas. En el capítulo 2, en el versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pruebas, hermanos, van a venir y no debemos sorprendernos cuando lleguen. Y sin importar la naturaleza o la severidad de las pruebas, debemos saber en todo tiempo que las aflicciones vienen para probar nuestra fe. Pedro continuó diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y para exponer un poco este punto, Pedro en la misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice y nos explica, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro usó un concepto muy adecuado y expresó el gran valor que tiene nuestra fe, comparándola con el metal más precioso y valioso. Pero también nos cuenta que el oro es perecedero, no tiene valor, es terrenal, tiene un valor material y temporal. En cambio, nuestra fe, hermanos, tiene mucho más valor, tiene mucho mayor aprecio y mérito para los ojos de nuestro Señor. El Señor quiere que confiemos plenamente en Él. Además, Pedro nos dice que no es para algo terrenal, sino es para la eternidad, para que nuestra fe sea hallada en alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Como dice Pedro, para probar el oro, para purificarlo, hay que someterlo a varios procesos químicos. Pero de todas maneras tiene que pasar por un proceso de fundición en hornos candentes a temperaturas muy altas, de 1200 grados Celsius. Y esto es para lograr un metal de alta pureza, sin contaminación. Y en este proceso no se trata de destruir este metal precioso, sino de extraer toda la escoria, toda la suciedad, lo que lo hace innoble, todo lo que lo hace despreciable, incluso disminuye su valor material. Y así también nuestra fe es sometida a prueba, está siendo examinada, probada, y al mismo tiempo estamos siendo nosotros purificados. Cuando Dios nos prueba hoy, este día, nuestra fe, nuestros corazones están siendo enjuiciados, están siendo examinados, y es como si nos colocara en un horno de fuego ardiente. El Señor no lo hace para destruirnos, ni tampoco para hacernos daño o perjudicarnos. El Señor quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Él quiere limpiarnos, sacar toda nuestra escoria, todo lo que nos sirve, todo lo que no tiene, todo lo que tiene que ser desechado. El Señor quiere que seamos cristianos fortalecidos, maduros y preciosos para Él. Él nos transforma, nos fortalece, para que podamos lograr la imagen de Jesucristo en nosotros. También Pedro nos recuerda, hermanos, que las pruebas y las dificultades son momentáneas. En el capítulo 1, en el versículo 6, Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son son tiempo determinado y lo determina nuestro Dios de acuerdo a su sabiduría. No sabemos qué es un poco de tiempo. Tal vez para los hermanos que se dirigió Pedro, en su momento fueron muchos años. Y si ponemos en perspectiva el tiempo, ¿qué son un año, hermano? ¿Qué son 5 meses? ¿Qué son 20 años tal vez? Si lo comparamos con la eternidad, pensando estar para siempre en la presencia del Señor. Hermanos, también debemos tener presente que nosotros no somos los únicos que padecemos pruebas o sufrimientos. En el capítulo 5, en el versículo 6, Pedro nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y así ha sido también con el tema de la pandemia, hermano, en este tiempo, en estos años. Continuando, hermano, en el versículo 13, Pedro nos dice: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro menciona la palabra gozo 2 veces en este versículo. Y nos preguntamos: ¿cómo puedo yo gozarme en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas? Y en el capítulo 1 y en el versículo 3, el apóstol Pedro nos da la respuesta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Somos guardados, hermanos, por el poder de Dios mediante nuestra fe, para alcanzar la salvación. Nuestro gozo, nos gozamos en las pruebas, y nuestro gozo viene por saber que somos guardados por Dios, y Él tiene un propósito en todo y en todo y cada uno de nosotros. Nos gozamos en las pruebas, hermanos, porque ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en la persona correcta, y comprendemos que cualquier aflicción de este mundo no se compara con la gloria que Dios nos tiene preparada. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor había hecho construir una imagen de oro y había ordenado a los hombres que se arrodillaran y le adoraran. El que se negara a hacerlo sería echado al horno de fuego.
Sadrach, Mesach, Abednego, como judíos fieles, se negaron a adorar al ídolo y fueron reportados al rey. Mientras estaban siendo interrogados, estos jóvenes le declararon al rey: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego. Ellos no iban a negar su fe. Cuando los 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, que fue calentado 7 veces más por el rey, las personas que estaban afuera, entre ellos el mismo rey, se dieron cuenta que no estaban solos. El mismo rey dice y repite: he aquí, yo veo 4 varones resueltos en esas llamas que se pasean en medio del fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria a Dios, hermanos. El rey Nabucodonosor también dice, y bendice a nuestro Dios, dice: bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El Hijo de Dios estuvo con esos 3 jóvenes fieles. Así también estuvo con el apóstol Pedro. En todas las tribulaciones estuvo con los padecimientos de Pablo. En todas sus aflicciones. En todas las aflicciones de los apóstoles y todos los padecimientos de los siervos del Señor. Y también el Señor promete estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, también podemos gozarnos, como dice el próximo versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estos versículos, Pedro expone alguna evidencia de los padecimientos para quienes estaba dirigida la carta, los expatriados de la dispersión. Ellos estaban siendo vituperados, recriminados, reprochados por causa de su fe. Pero la carta nos exhorta cómo debemos sobrellevar estas pruebas. El capítulo 2, el versículo 12, Pedro nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Pero Pedro también nos dice que glorificamos a Dios cuando sufrimos por su causa. El sufrimiento nos permite glorificar a Dios, a nuestro Padre, y lo glorificamos por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra fe, por medio de la transformación que el Señor hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. El versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. En estos versículos, Pedro nos habla que si alguno padece por causa del Evangelio, no se avergüence, sino siéntase gozoso, porque por medio de nuestros sufrimientos glorificamos al Señor. Pero también aclara que cuando tenemos padecimientos debido a consecuencias nuestras, de nuestras propias acciones, consecuencias de nuestros propios pecados, debemos avergonzarnos, confesar nuestros pecados, humillarnos y arrepentirnos. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio a que Pedro se refería sería el inicio de la persecución contra la iglesia en los primeros siglos. Dios permitiría que esto comenzara y que también terminara. Tuvo un efecto saludable para examinar y purificar la iglesia en su momento. Pero Pedro en la misma carta habla del juicio que tenemos que pasar nosotros. En el capítulo 1, en el versículo 17, Pedro nos dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. Nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor, nuestro corazón, están siendo inspeccionados para demostrar que somos dignos de ser sus hijos y ser participantes del reino de Dios. Hermanos míos, si hemos vivido una vida que no ha honrado el nombre de Dios, tendremos que ser juzgados. Y si Dios va a juzgar a aquellos que le pertenecen, ¿qué diremos del mundo o las personas que no están dispuestos a escuchar ni obedecer el Evangelio? Como seguidores de Cristo podemos decir que hemos sido salvados
por la muerte de Cristo y por haber depositado nuestra fe en Él. Si apenas hemos sido salvados por mérito de Jesucristo, ¿qué podemos esperar de los que no han escuchado y obedecido el Evangelio? Hermanos, hemos vivido tiempos muy difíciles en estos días, en estos años, en estos meses. Hemos sido muy bendecidos por el Señor. Él ha sido bueno y fiel con nosotros. Veíamos a la hermana contenta, alegre. Él nos ha entregado su paz, su consuelo, cuando la hemos necesitado. Nos gozamos de su compañía, de la esperanza viva y maravillosa que tenemos en nuestro Señor. Hemos sido de grandes milagros que el Señor ha hecho en la vida de nuestros hermanos. También hemos sido bendecidos con el amor de nuestros hermanos, orando los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros. Dios ha puesto hermanos que han sido instrumentos, siervos del Señor, para cuidarnos. Hemos sentido la protección, la paz, el gozo que solo el Señor puede dar. La mano de nuestro Padre ha estado presente. Él nunca nos ha abandonado en este tiempo. Y podemos decir que el Espíritu de Dios ha reposado en todos nosotros. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo pueden pasar estos tiempos de dificultad las personas alejadas del Señor? Y lo podemos ver en las noticias, al salir de nuestras casas, en nuestro trabajo. Vemos tristeza, corazones llenos de tragedia, un mundo desesperanzado, angustiado, afligido, en soledad, en tristeza, sin consuelo, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo. Y eso ha generado malestar y violencia en la sociedad. Pero por eso la urgencia, hermanos, poder compartir este evangelio con ellos y mostrarles el amor de Dios y la verdadera esperanza. Y finalmente, hermanos, Pedro en el versículo 19 nos pide que nos entreguemos completamente a Jesús. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es nuestro Padre, nuestro fiel Creador, grande en su sabiduría, poderoso para cumplir todos sus propósitos. Sin embargo, muchos de los aspectos del sufrimiento nos desconciertan, nos confunden, no lo entendemos. Eso es porque ahora vemos un lado de la historia pequeño, tal vez nada, tenemos una visión pequeñita, pero algún día veremos completamente todo y sabremos y entenderemos los motivos y los propósitos de nuestro Señor. Por lo que siempre debemos estar confiados en el Señor. Imagínense, hermano, el fin que tuvo la historia de José, vendido por sus hermanos y el propósito final que Dios tenía para su pueblo. También la historia de Ruth, junto al padecimiento de su suegra Noemí, la muerte de su esposo, mujeres desamparadas, pero rescatadas por su Redentor, y que son parte del linaje de Cristo. Y así, todos los libros de la Biblia hay un sufrimiento, porque es la manera que Dios tiene para que nosotros maduremos, crezcamos y nos perfeccionemos. Si aceptamos ese fuego, si lo soportamos con gozo, para que podamos ser purificados, para hacer la voluntad de Dios, se haga en lugar de la nuestra. Entonces, no estamos solos en el fuego. El Hijo de Dios está con nosotros, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor va a permitir que entremos en el horno en llama, porque es inevitable, hermano. Pero el Señor siempre estará con nosotros para ayudarnos a resistir, a vencer, a salir intactos y más puros y fuertes de lo que éramos al principio de la tribulación. Debemos dejar que el fuego de Dios haga su obra en nosotros. Debemos estar preparados, dispuestos con la armadura del Señor para soportar con gozo las tribulaciones, mantener su ejemplo en nuestras vidas, tener un espíritu agradecido, de reposo, de paz, confiando plenamente con todo corazón en nuestro Padre. Que las pruebas no nos sorprendan, hermanos. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendémonos y confiemos en nuestro fiel Creador, soportando toda situación, confiando con todo nuestro corazón que el Señor tiene el control y está con nosotros en todas las circunstancias, porque su mano nos sostiene siempre. Pedro, en la misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 10,
nos dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano mío, podemos decir que el año 2020 y todo este tiempo no ha sido malo ni en vano, sino todo lo contrario. Yo creo que el Señor ha sido, creo que este tiempo ha sido uno de los mejores años. Muchos hermanos tuvieron que pasar por algunos no de fuego, por aflicciones, por diversas pruebas, pero la mano del Señor, su Espíritu estuvo y va a estar con nosotros, el Hijo de Dios. Jesucristo estuvo en esta llama incandescente. Hemos sentido su protección más que nunca en nuestras vidas. Hemos sentido el amor de Dios, su cuidado. Y esta palabra ha sido realidad para muchos de nosotros. Hermanitos, hermanitas, sabemos que este tiempo seguimos con muchas dificultades y muchas aflicciones. Estos últimos días hemos tenido pérdidas muy tristes. Hermanos muy queridos de la Iglesia de Cristo han marchado y ya están en la presencia del Señor. Hemos sentido tristeza en nuestros corazones y vamos a seguir pasando por pruebas y tribulaciones. Pero debemos seguir confiando con más fuerza en nuestro Padre, en nuestro fiel Creador. Hacer como hizo Jesús, encomendarnos y dejar todo en las manos de nuestro Padre, nuestro fiel Creador. Les invito a orar, hermanos.